nuestro invitado especial hoy, el doctor José Gachito Reina Ferreira. Muchas gracias por la presencia, porque tuvo que postergar una consulta que tenía médica, así que agradecido por esta reunión para llegar. Bueno, voy a dar una reseña del doctor José Gachito Reina Ferreira. Nació en Montevideo en 1965, casado y 2 hijos. Es doctor en Derecho y de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 1991, y máster en Derecho de la Empresa, Universidad de Montevideo, del año 2000. Actualmente es ministro de la Corte Electoral, electo por la Asamblea General Legislativa en 2017. Integró el directorio de UTE entre el año 2010 y el 2012. Fue asesor del senador José Pedro Bordaberry, del doctor Pedro Bordaberry, desde el 2012 hasta el 2017. Miembro de la Junta Electoral de Montevideo, electo por Partido Popular en el periodo 2000 a 2005. Trabajó en la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Pólvora, ANCAP, desde 1988, siendo el designado gerente de abastecimiento en el año 2007. Es autor del libro Manual Práctico de Derecho Electoral Uruguayo, editado por la Fundación de Cultura Universitaria en el año 2004 y reeditado en el 2009, y de Historia de un mito, las elecciones de 1971 y la denuncia del Partido Nacional editado por Random House en el 2011. Fue colaborador de diversas publicaciones periodísticas, afiliado al Partido Colorado desde 1983, ocupó diversos cargos partidarios, siendo secretario general del Comité Ejecutivo Nacional entre el año 2016 y 2017. Es integrante del Club Rotario Cordón desde el 2002 y es gobernador electo para el ejercicio 2023-2024 del Distrito 4975. Como agregado más, tenemos que decir que es miembro de la Masonería del Uruguay desde 1966, fue gran maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay entre el 2017 y 2021 y presidente de la sexta zona de Confederación Masónica Interamericana entre el 2018 y 2021. Es socio además de varias instituciones culturales y sociales. El tema específico que quería abordar el doctor Gachito Reina es está vinculado con la Corte Electoral, 100 años contribuyendo a la democracia en el Uruguay. Doctor, la tribuna es suya. Gracias, presidente Miguel Aguerre, queridos exgobernadores, Lorenzo, Olga, Mariano, Morgan, amigos y amigas en Rotary, señoras y señores, para mí es un honor y un gusto estar en esta tribuna de tanto prestigio, ¿no? Porque semana a semana, desde hace más de 100 años desde aquí, se tratan temas de interés nacional, de interés rotario y sobre todo de interés humano. Así que en lo personal, muy agradecido por la invitación para conversar con ustedes a propósito de la Corte Electoral. El próximo 9 de enero de 2024 estará cumpliendo 100 años de existencia. Porque fue el 9 de enero de 1923 que el presidente de la República, el ingeniero José Cerrato, promulgó la ley 7690, la ley del registro cívico, que conjuntamente con otras 2 leyes, las leyes de elecciones, la ley de elecciones de enero de 1925, de 1812, y la ley complementaria de elecciones 7912, de octubre de ese mismo año 1925, constituyen los pilares del sistema electoral uruguayo hasta hoy. Un prodigio de vigencia y de permanencia en el mundo. Y creo que esa permanencia responde al hecho de que estas leyes, y en particular la creación de la Corte Electoral, que es el organismo rector del sistema, fue producto de una larga evolución de conformación de nuestro sistema democrático republicano, de la República, que culminó, creo yo, con el acuerdo justamente que se alcanzó en 1923, hace exactamente 100 años, en el seno de la Cámara de Representantes. Fue allí
que se conformó una comisión especial de reforma electoral, conformada por 25 diputados, 13 colorados, 12 nacionalistas, como los 3 mosqueteros que eran 4 y los 33 orientales que eran unos cuantos más, de acuerdo a las listas que se presentaron después para cobrar la pensión que el Estado les confirió. En realidad fueron más de 25, porque como la comisión trabajó durante más de 2 años, hubo elecciones entre medio, cambió un poco su integración. Pero siempre fueron 25. Personalidades muy relevantes en la vida política del país y de esa época. La integró, por ejemplo, 2 futuros presidentes, Andrés Martínez Trueba y Gabriel Terra. La integró el doctor Juan Andrés Ramírez. La integró el doctor Ismael Cortinas, hoy recordado por el pueblo que lleva su nombre, en Flores, fue donde nació, Arroyo Grande, pero que era una personalidad muy importante de la época. Integró también Francisco Gigliani, que fue el presidente fundador del SODRE en 1929, y un diputado, Héctor R. Gómez, hoy olvidado, pero que por entonces era el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Fue el primer presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y fue el que en 1929, en el Congreso de Barcelona de la FIFA, consiguió la localidad de Montevideo para el primer Mundial de Fútbol. O sea, eran personalidades muy comprometidas y relevantes de la época, pero sobre todo las cosas eran personas que conocían el sistema electoral. Porque, y ahí creo que es una de las claves de la permanencia, el sistema electoral uruguayo, estas 3 leyes que nombré, son el producto de la experiencia acumulada durante más de 100 años. Porque en realidad el proceso de conformación de la República podemos situarlo en 1825, en el primer acto, que fue el abrazo del Monzón, entre Lavalleja y Rivera, que ya por entonces empezaba a nuclear en su entorno a los bandos, que a partir de 1836 se identificarían con las divisas blanca y colorada, y que durante todo el siglo XIX fueron los protagonistas de nuestra historia político-institucional. Y decía que, bueno, justamente estos legisladores eran como los hackers de hoy, ¿no? Se las sabían todas y los contrataban justamente para hacer un análisis de la vulnerabilidad del sistema. Bueno, justamente se sentaron quienes conocían todas las trampas del sistema electoral para pensar medidas que las evitaran o por lo menos las dejaran en evidencia. Y creo que también ahí está la fortaleza del sistema, hasta hoy. Pero como digo, estas 3 leyes fueron parte de un acuerdo que se arribó en 1923 entre los partidos Colorado y Nacional, y que fue, creo, entiendo, el último acuerdo, el último pacto que terminó de conformar el sistema republicano uruguayo. Como digo, lo podemos ubicar previo a 1830, donde claramente está el mojón tal vez más importante, que es la Constitución de 1830, que fue la constitución de más larga duración en el país, dirigió hasta 1918, y que fue realmente la espina vertebral del sistema, pero también del imaginario colectivo durante el siglo XIX. A veces en el siglo XIX tenemos la impresión de un siglo de mucho tumultuoso, ¿no? Guerras civiles, levantamientos, pero en realidad, visto en detalle, hay algo que lo atraviesa, y es la prevención de siempre observar la Constitución. Aún quien se levantaba contra el gobierno lo hacía en defensa de esa Constitución que sentía vulnerada por el gobierno de turno. Y sobre todas las cosas, otro elemento que también es bien característico y que confluye en estas leyes del año 24 y 25 es la búsqueda permanente de la legitimación del ejercicio del poder a través de las elecciones. De hecho, nuestra primera ley electoral es anterior a la Constitución. La aprobó la misma Asamblea Constituyente Legislativa del Estado el 1 de abril de 1830, o sea, unos meses antes de la entrada de la Constitución, de la entrada en vigencia de la Constitución. Y esa ley fue recién modificada en 1898, o sea que rigió durante casi todo el siglo XIX con múltiples modificaciones, porque la historia electoral de Uruguay es riquísima. Hay muchísima legislación
Constitución hubo muchísimos debates en las cámaras, en la prensa, a propósito de cómo mejorar las prácticas electorales, atendiendo fundamentalmente, buscando contemplar la representación de todas las opiniones. Porque, hija de su tiempo, la Constitución y esta primera ley electoral consagraron la representación mayoritaria, o sea, los cargos se los quedaba el que tenía más votos. Por otro lado, el voto público, el voto, las personas que se acercaban a votar y tenían que firmar la papeleta con el candidato de la elección. Y sobre todo era una constitución y una ley que no tenía en cuenta los partidos políticos. Porque, como digo, de clara impronta liberal, la nuestra era una democracia de ciudadanos y lo que se elegían eran personas. Lo que pasa es que esas personas, en los hechos, se nucleaban en pactos. Ya desde la época de Lavallette y Rivera, después Rivera y Oribe, después los blancos y los colorados, después los colorados del Partido Nacional a partir de 1872. Y sin embargo, esa realidad política no tenía expresión ni en la Constitución ni en las leyes. Y eso fue lo que las leyes durante el siglo XIX fueron procurando contemplar. En definitiva, las personas se empleaban en grupos, en partidos, y en ese sentido entonces lo que se buscaba era contemplar la mayor representación de la opinión. Que, como digo, hasta 1898 no contempló la representación de la minoría. El partido mayoritario se llevaba todas las bancas. Naturalmente que la dinámica política fue encontrando formas de hacer representar esa diferencia. Ya en 1872, luego de la revolución de Timoteo Aparicio, por la paz de abril de ese año, por cláusulas obviamente no escritas, pero que se respetaron 40 años, al Partido Nacional se le entregaron 4 jefaturas políticas. En aquel tiempo los departamentos, que empezaron siendo 9, que terminaron siendo 19 recién en 1885, estaban gobernados por un jefe político designado por el presidente de la República y una junta económico-administrativa que se encargaba de los temas municipales. Y estas personalidades tenían una enorme incidencia en la organización de las elecciones. Por consiguiente, en la elección del senador del departamento, porque hasta 1933 el Senado estaba integrado por un senador por departamento, y los diputados que le correspondían a ese departamento. Y estas autoridades, militares, civiles, judiciales, porque también el juez de paz tenía intervención, los jueces de paz, el alcalde ordinario, que también era una autoridad judicial. Bueno, todas estas autoridades tenían una enorme incidencia en la organización de esa elección, como digo, era de voto público. Entonces, una forma de garantizar la representación del Partido Nacional, que estaba desplazado del gobierno desde 1865, fue entregarle 4 departamentos. Con lo cual, sus chances de obtener la representación de esos 4 departamentos aumentaban exponencialmente. Y esto mismo se amplió luego de la Revolución de 1897, porque se habían creado nuevos departamentos y por consiguiente entonces al Partido Nacional se le dieron, por un acuerdo no escrito, se pasaron 2 departamentos más. 6 departamentos de los 19 tenían jefes políticos de filiación nacional. Entonces, fue una forma de encontrar, justamente, contemplar la representación. Pero bueno, todas estas experiencias fueron generando opinión, fueron generando sobre todo experiencia, que se fueron plasmando en las leyes sucesivas, que fueron mejorando la condición, la adquisición de la ciudadanía, el ejercicio del voto, la conformación del registro cívico, que al principio no era permanente, se conformaba previo a cada elección. La forma de emitir el voto, la forma de las comisiones que organizaban las elecciones y hacían los escrutinios. Por ejemplo, en 1887 surge por primera vez el primer órgano especializado en materia electoral, que son las juntas electorales, actualmente vigentes hasta hoy, existentes hasta hoy.
O sea, toda una enorme evolución que fue sumando y que fue también, creo que, formando opinión en los partidos políticos de que la única forma de llegar a una solución era acordando un sistema que le diera garantías a todos. Y eso se empezó a gestar en la elección de la constituyente de 1916, cuando había un reclamo muy fuerte justamente de reformar la constitución del 30 para contemplar esta realidad política, y en 1916 entonces se realizan elecciones para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que reformara la Constitución. Y esa elección, por primera vez, se dio con voto secreto y se contempló la representación proporcional, por lo menos de la minoría. O sea, la mayoría se llevaba, el primer partido se llevaba la mayoría de la Cámara, de la Constituyente, pero el resto se repartía proporcionalmente entre los demás partidos. Y esa Constituyente, ante la división del Partido Colorado entre los colegialistas y los anticolegialistas, determinó que la mayoría relativa la llevara el Partido Nacional, que se quedó con la mayoría de la Asamblea Constituyente. Y eso obligó a pactar. Y un gobierno ballista y una asamblea de mayoría nacionalista. Y eso, de última, llevó al primer gran pacto que confluyó en los acuerdos de 1923. Se conformó la comisión de los ocho constituyentes, 4 colorados y 4 blancos. Estaban Alfredo Vázquez Acevedo, Martín C. Martínez, Baltasar Brum, Domingo Arena, Carlos J. Areco. Bueno, allí pactan lo que en definitiva fue la Constitución de 1918, que estableció dos principios fundamentales. Primero, la representación proporcional integral. Una palabrita que nos acompaña hasta hoy, que no está definida en ningún lado, pero que lo que históricamente se ha entendido quiere significar es que la ley, que en definitiva se delega la instrumentación de los preceptos constitucionales, no haga trampa en cuanto a la representación proporcional. Y el otro elemento que está en la Constitución del 18 y vigente hasta hoy es que para toda reforma electoral se requieren 2/3 de votos en las cámaras. Esto es, ningún partido con mayoría propia, solo un partido puede reformar las leyes electorales. Y esto también surge en ese acuerdo que se plasmó en la Constitución del 18 y que sigue hasta hoy. Y como digo, la Constitución del 18 derivó en la ley la conformación de todas estas cosas, y que fueron justamente el objeto de esta transacción a que se llegó en el año 1923, como digo, en la Comisión de los 25. Y se plasmó, se produjo en estas 3 leyes cuyo centenario estamos próximos. Y creo que ahí está, como digo, la explicación entonces de la permanencia y vigencia de nuestro sistema. Porque no fue producto de una copia de modelos extranjeros, ni fue tampoco una solución de momento, sino que fue, creo, el resultado justamente de esa experiencia acumulada a lo largo de 100 años. La Corte Electoral, entrando en tema, surge en 1924 por esta ley del registro cívico como el órgano rector del sistema. Y ya desde su origen, y surge así de las actas de la comisión, no queda claro cuál es su estatus institucional. ¿Qué es? ¿Un poder del Estado? ¿Un organismo descentralizado? No está claro. No estaba claro en 1923, no quedó claro en 1934, cuando la Constitución de ese año constitucionalizó la Corte Electoral, procurando justamente zanjar el debate sobre si era constitucional o no, de acuerdo a la Constitución del 18 que era lesbiana, y no lo es hoy. No hay acuerdo en cuál es la naturaleza jurídica de la Corte Electoral. Está claro que es un órgano que tiene una enorme autonomía funcional, es un organismo que tiene competencias constitucionales y legales, porque la Constitución establece que, además de la que le atribuye la Constitución, la Corte Electoral tiene las atribuciones que
que le confiere la ley. Y sobre todo es un organismo que no está sujeto a jerarquía alguna. El único vínculo que tiene la Corte Electoral es con la Asamblea General, que puede, a través del mecanismo del juicio político y por una mayoría especial, remover a sus miembros. Fuera de eso, no hay ningún organismo que revise sus decisiones, no hay ningún organismo que controle su accionar. Esto en realidad llama la atención a nivel internacional, porque aparte la Corte Electoral tiene otras dos particularidades desde siempre. La primera es que concentra todas las atribuciones en materia electoral. En otros países hay organismos que registran a los ciudadanos, otro que organiza la elección y otro que la juzga. En Uruguay, desde 1952, todas estas atribuciones las reúne la Corte Electoral. La Corte Electoral lleva el registro cívico nacional, o sea, inscribe a los electores, mantiene el registro, depura, organiza las elecciones y aparte, como digo, de 1952, de la Constitución de ese año, juzga las elecciones. La Corte Electoral es la única que puede determinar si corresponde anular total o parcialmente una elección, departamental o nacional, por una mayoría especial establecida en la Constitución. Y esas decisiones no tienen ningún tipo de contralor ulterior. La Corte Electoral es la primera y única instancia a propósito de estos temas. Y esto llama la atención, esa concentración de actividades y sobre todo esa inexistencia, digamos, de contralor posterior. Y lo otro que llama la atención de la Corte Electoral es su integración. La mayoría de los países del mundo, las autoridades electorales, están lo más alejados posible de los partidos políticos. Son personas incluso que en muchos países se realizan con llamados a concurso de oposición y de mérito, y bueno, y por supuesto la afiliación partidaria de la persona no es requisito y ni siquiera es preguntada. Se evalúan otras cosas. La Corte Electoral uruguaya está integrada por personas, integrada desde siempre por personas vinculadas a los partidos políticos y puestos allí por los partidos políticos, ya sea porque los representan, ya sea porque tienen el respaldo de un partido político. Y esto también es otra particularidad de nuestra Corte Electoral que la distingue de los organismos electorales del mundo. Y responde precisamente a todo esto que conté antes. De última, la Corte Electoral es un organismo que controla los partidos políticos uruguayos. Y en la medida que están representados y que se controlan recíprocamente, que es un poco la ingeniería de todo este sistema, es lo que permite que tengan la confianza que tienen. Y que una elección como la del balotaje del 2019 o el referéndum del año pasado, que se definió por 30.000 votos, o sea, por poco más de 1% del padrón de habilitados, nadie lo cuestionó. Todos vemos en las noticias cuando en nuestros países los perdidosos les cuesta aceptar o cuestionan los resultados o piden revisar el recuento de votos por entender que no se cumplió con la ley. Pero igual esas cosas no pasan. Incluso el episodio de 1971, que algunos tildan de fraude hasta hoy, el Partido Nacional en su época tampoco habló de fraude. El Partido Nacional presentó una denuncia en el que observó el resultado de 211 circuitos de más de 2.700. Y bueno, se investigó, se analizaron esas denuncias, se terminó fallando por una mayoría de 7-9, o sea que hubo votos de ministros del Partido Nacional que también acompañaron la sentencia, la resolución definitiva de la Corte a propósito de la denuncia del Partido Nacional, desestimando esa denuncia, no porque no hubiera errores, porque errores hay en todas las elecciones, sino porque los errores que se detectaron, como suelen ocurrir en todas las elecciones, no son capaces de modificar el resultado electoral. Entonces, ni siquiera en esa instancia, es más, la Corte Electoral, la primera elección presidencial que organizó en 1926, se definió por 1.500 votos.
entre el doctor Luis Alberto Herrera y el doctor Juan Capistelli, que fue en definitiva 1.500 votos. Y 1.500 votos que incluso el Partido Nacional pudo haber remontado, porque en aquel tiempo el juez de la elección era el Senado de la República. Como dije, la Corte asume esa competencia recién en 1952, pero en ese momento era el Senado de la República el que era el juez de la elección. Y hubo impugnación sobre las hojas rosadas de Minas, porque eran hojas del Partido Colorado que por un tema de imprenta habían quedado media rosadas. En aquel tiempo las hojas coloradas, las hojas del Partido Colorado eran de letra roja, la del Partido Nacional de letra azul, la del Partido Comunista de letra negra, la del Partido Socialista de letra verde. Bueno, las coloradas quedaron por un tema de imprenta rosaditas. Y se impugnaron esos votos de Minas y llegó al Senado la impugnación. El Senado en ese año era de mayoría nacionalista. Los 19 integrantes, la mayoría eran blancos. Y sin embargo, en un gesto que los adelantes, tanto jueces de la elección, entendieron que ese error de imprenta, de hecho después se recogió en las leyes que los errores de imprenta no son causal de anulación del voto, por ese error de imprenta no podía anularse la voluntad del elector, que lo había emitido a conciencia o creyendo que, poniendo esa urna en el sobre, estaba votando por el Partido Colorado. Entonces, digo, todas estas cosas son las que van cimentando ese prestigio que la Corte Electoral tiene hasta ahora. Pero que hay que cuidar, realmente. Por eso es tan importante. A mí me preocupa, yo cuando escribí en 2011, a 40 años de las elecciones del 71, el libro que se hizo referencia, lo hice procurando salvar, primero dar a conocer los hechos, que no se conocen, y segundo, procurando justamente asegurar la confianza en la Corte Electoral, porque la base de todo sistema electoral es la confianza de la gente. A mí me preguntan, ¿el sistema uruguayo es el mejor del mundo? ¿O cuál es el mejor sistema electoral? Y yo siempre contesto, aquel en el que la gente confía. Si quieren votar en urnas de cristal y con, no sé, votan así, nosotros votamos en urnas de lata, cerradas, pero bueno, cada uno, en otros países, por ejemplo, ponen urnas transparentes para que se vea que el voto cayó allí y nadie lo tocó y que la urna estaba vacía y todas esas cosas. O sea, en definitiva, el sistema electoral, el mejor sistema es aquel en el que la gente confía. Y por eso, la confianza hay que mantenerla. Porque se pierde, cuesta enormemente recuperar. Entonces, por eso me parece importante cuestionar el resultado electoral, señalar errores, procurar que se enmienden, pero nunca llegando a afectar la confianza en el sistema, porque ahí perdemos todos. Con respecto a la Corte Electoral, otra particularidad es su integración. A lo largo de estos casi 100 años ha estado integrada por la mayor parte del tiempo por 9 miembros, pero también hubo épocas de 7 ministros. Hubo un acuerdo, por supuesto, hablo de las épocas de normalidad institucional. La Corte fue intervenida 3 veces a lo largo de su historia. En 1933, en relación del golpe de Estado de terror, que se nombró un interventor por un tiempo hasta que se nombró una nueva Corte Electoral que presidió el doctor José Luis Taboyena. En el año 1942, cuando el golpe de Batanil, que se nombró un interventor para sustituir a la Corte Electoral, y hasta que se nombró la nueva Corte Electoral, que también volvió a presidir el doctor José Luis Taboyena. Y en 1977, no en el 73, la Corte Electoral en el golpe del 73 no fue intervenida. De hecho, siguió funcionando. De hecho, en septiembre de ese año organizó las primeras elecciones universitarias controladas por la Corte Electoral, cuyo resultado, contrario, favorable, digamos, a los sectores que se oponían a la situación, determinó la intervención de la universidad. Pero la Corte Electoral siguió funcionando normalmente y de hecho en el 76 empezó a prepararse por la eventualidad de que hubiera elecciones para
día que fuera en ese año. Pero finalmente, justamente poco antes de septiembre del 76, el Poder Ejecutivo de la época sacó un acto institucional disponiendo la intervención de la Corte, lo que se produjo finalmente en el año 77, en enero, y la integraron tres. Se integró una Corte de 3 personas, presidida por el doctor Nicolás Estoracha Rosa, que lo nombro especialmente porque esta Corte Electoral interventora le ocupó organizar el plebiscito constitucional de 1980, cuyo resultado todos conocemos, y las elecciones internas de 1982 y las elecciones de 1984, que fueron la salida hacia la democracia. Y lo señalo porque, como dicen los funcionarios de la época, la verdad la intervención no se notó. Y realmente esta Corte Electoral, aún interventora, aplicó cabalmente y con toda pulcritud las normas electorales. No es común que un régimen de facto pierda un plebiscito. Acá sucedió. Entonces, como digo, cuanto a la integración de la Corte, ese ha sido ha surgido primero de la ley, actualmente está previsto en la Constitución. En cuanto al mandato de los ministros de la Corte Electoral, no está previsto que tengan mandato, no, está en emisión de mandato. Hubo algunas leyes que establecieron mandatos, pero tampoco se cumplieron. De hecho, la Corte se ha integrado 16 veces en 100 años, por más que ha habido más de 21 legislaturas, creo, en el Parlamento. Pero sin embargo, esto habla de que en definitiva los mandatos de la Corte nunca han coincidido con las legislaturas, con los periodos de gobierno. Ha habido cortes que han estado 7 años, 10 años, 14 años. ¿Y por qué? Y bueno, porque como se requiere una mayoría especial para integrar la Corte, hasta que no se alcanza esa mayoría en el Parlamento, no se cambia la Corte. Y los ministros sí. Y esto también es un elemento que me parece importante señalar. Y como les digo entonces, la Corte Electoral, otra cosa que me parece importante señalar, es que a lo largo de estos 100 años ha ido asumiendo nuevas competencias en materia electoral. Surgió para organizar y controlar las elecciones del presidente de la República, de los senadores, de los diputados, de las autoridades departamentales. En 1924 y 1925, como les digo, el Senado se integraba por un senador por departamento de elección indirecta. Lo que votaban los electores era un colegio electoral de senadores, integrado por 9 personas, que ellos sí elegían el senador del departamento. Los diputados sí se elegían de manera directa, y a partir de 1922 también se elegía de manera directa el presidente de la República. Y bueno, la Corte Electoral fue pensada para organizar ese tipo de elecciones. Pero resulta que con el correr del tiempo se le fueron agregando otras elecciones. Y hoy la Corte Electoral organiza las elecciones universitarias, que empezaron siendo elecciones montevideanas y hoy es una elección nacional. Organiza las elecciones de los directores sociales del BPS, pero también organiza las elecciones de la Caja de Profesionales Universitarios, de la Caja Notarial, las elecciones del personal de CONAPROE, de comisiones de seguridad industrial y de representación en OCE, ahora más recientemente el Colegio Médico y el Colegio Veterinario, y desde los años 50 participa en las elecciones de todas las cooperativas de ahorro y crédito, que son muchas. Así que en definitiva, la Corte Electoral tiene tarea permanente en materia de elecciones. Desde la reforma del 96 se ha acrecentado todavía más porque pasamos de una elección cada 5 años, antes cada 4, al 67 cada 4, después cada 5, pero a partir de la reforma del 96 tenemos la elección interna, la primera vuelta, la eventual segunda vuelta, la elección departamental, que a partir del 2010 hay también una elección municipal. Entonces, la verdad que el trabajo de la Corte es permanente. De hecho, ya estamos trabajando hoy en el ciclo electoral 2024-2025. Y por supuesto que esto es en materia de elecciones, pero está también todo lo que es la inscripción cívica, que ocupa buena parte del quehacer cotidiano de la Corte Electoral. Desde 1924, nuestro registro cívico, como ustedes saben, producto de esa evolución histórica que les conté,
fue perfeccionando la forma de identificar al lector y hoy tenemos 3 elementos. Antes era solo el patronímico. Hoy, a partir del 24, es el patronímico, el dactiloscópico y el fotográfico. Y está re interesante las actas de instalación de la Corte. La Corte se instaló, la ley se aprobó el 9 de enero y la ley decía que la Asamblea General tenía que reunirse para elegir a sus miembros dentro de los 4 días siguientes. Por consiguiente, se reunió el sábado 12 de enero de 1924. Imagínense, un 12 de enero el Parlamento se reunió, en aquel tiempo se reunía en el Cabildo de Montevideo, porque el Palacio Legislativo estaba en construcción, y eligió la primera Corte Electoral. 3 de sus miembros estaban designados por la ley, los otros 6 se votó en el Parlamento y quedaron 3 blancos y 3 colorados. Y bueno, esa primera Corte Electoral, que empezó sesionando en el Cabildo de Montevideo, porque no tenía sede, no tenía nada, lo que tenía era un mandato legal para construir un registro cívico y empezar a organizar elecciones que se preveían para 1925. Es re interesante leer las actas cómo inmediatamente se convocó un médico muy prestigioso en la época, el doctor Miguel Becerro de Bengoa, que era especialista en el tema de dactiloscópico. Se había interesado por el sistema de Bucetich, que era un argentino que estaba creando el sistema dactiloscópico. Y se lo convocó para que fuera director de la Oficina Nacional Electoral, que es de la que depende el registro cívico hasta ahora. Esta persona, este médico, estuvo más de 10 años a cargo de su oficina y fue el creador del registro cívico, siguiendo todas las pautas de ley que son muy detallistas, ¿no? En cuanto a qué registros hay, cómo deben agruparse las fichas en las hojas electorales, etc. Se concurrió a Argentina a capacitar gente, a traer capacitadores en esta materia. Se encomendó a las juntas electorales que hicieran un relevamiento en cada uno de los departamentos para contratar fotógrafos, para justamente empezar a tomar las fotografías de los electores, de los inscritos. Yo digo, se fue realmente bien interesante cómo trabajaron intensamente todos los días a partir de ese 12 de enero de 1924 para lograr conformar la Corte Electoral. Como dato anecdótico, les cuento que la Corte Electoral en el mes de marzo de 1924 alquiló unas oficinas ahí en la calle Ituzaingó 1467, donde actualmente sigue estando. En aquel tiempo era un edificio privado de oficinas y la Corte Electoral alquiló algunas oficinas allí que compartió hasta el año 1948, en que se expropió el inmueble con otras abogados, oficinas de despachantes de aduana, etc. Y allí funcionó y allí seguimos funcionando. El otro elemento que me parece bien importante también destacar es que también caracteriza a la Corte Electoral y que llama la atención es la integración del funcionariado de la Corte Electoral. Eso también está en la ley y luego lo recogió la Constitución como una excepción al principio general. Todos sabemos que nuestra Constitución prohíbe el proselitismo político en las oficinas públicas y está ese principio cardinal de que el funcionario está para la función y no la función para el funcionario y que no debe vincularse con partidos políticos, etc. La Corte Electoral en realidad, todos los funcionarios electorales tienen que declarar su filiación partidaria. Y de hecho, si bien ingresan por concurso, hasta hoy es un concurso cerrado, porque quienes pueden concursar son las personas que presentan los partidos políticos. Y cuando me refiero a los partidos políticos, no me refiero solamente a los partidos políticos representados a través de ministros de la Corte Electoral, todos los partidos políticos. Frugoni, Partido Socialista, que fue muy crítico de la creación de la Corte Electoral porque lo consideraba un organismo de muchísimo poder y demasiado caro. Él también presentó candidatos funcionarios. El Partido Comunista también. Todos los partidos de la época en función de ese caudal electoral. Ese fue el criterio que se aplicó en 1924 y que de alguna manera sigue hasta ahora. Pero son concursos cerrados entre personas que presentan los partidos políticos y que tienen que mantener actualizada su filiación partidaria. Pueden cambiar, naturalmente, pero
tienen que comunicarlo a la oficina de personal de la Corte Electoral y trayendo una nota del partido político al que dice pertenecer. No basta con ir y decir que a partido de soy blanco, a partido de soy Asamblea Popular, o a partido de no. Tienen que traer una nota que diga que sí, que fulano o fulana de tal se encuentra en los archivos, se encuentra con el respaldo del partido, porque todas las tareas electorales se realizan, y eso también está en la ley, con control partidario. Esto lo tienen que hacer por lo menos 2 funcionarios de diferente filiación partidaria, justamente para controlar ese control recíproco en todas las etapas del proceso electoral, que es lo que caracteriza a nuestro sistema. Y esto está recogido en la Constitución de la República, en el artículo 59, cuando habla del estatuto especial de los funcionarios de la Corte Electoral. Creo que ya he hablado media hora, he pretendido dar un pantallazo lo más general posible, pero quiero terminar, antes de quedar a disposición de preguntas o comentarios, con una reflexión final. Seguramente muchas de las cosas que comenté hoy, y muchos de los nombres que cité hoy, ustedes nunca los sintieron nombrar, pese a que han cumplido un papel tan trascendente en lo que es la conformación de la República y su prestigio a nivel internacional. Y yo creo que eso es porque efectivamente la historiografía nacional, los historiadores no se detienen en estos hechos históricos. También es cierto, en la Facultad de Derecho no estudiamos nuestro sistema electoral, apenas sí estudiamos las normas constitucionales, que el artículo 77, el artículo 81, 75, 74, que hablan de ciudadanía legal, pero no vamos a la legislación, no bajamos al detalle. Todo esto se aprende en la práctica, se aprende en la Corte Electoral, por eso en 2018 creamos un Centro de Estudios Electorales de Uruguay. A partir de 2020 se llama Adela Reta, que fue la primera mujer ministra de la Corte Electoral entre 1963 y 1967. Y bueno, justamente procurando divulgar, hacer conocer el sistema electoral, que como digo, no se estudia en la facultad, no se estudia en las facultades, y como digo, todos estos hechos históricos que les vengo contando en realidad no son del interés, no hay foco de la historiografía en estos temas. Yo creo que eso responde a que son temas que no tienen controversia. Porque como surgieron de un acuerdo de los partidos Colorado y Blanco, que hasta hoy lo mantienen. Y a partir del año 71, cuando surge el Frente Amplio, ese Frente Amplio surgió en el marco de este mismo sistema. Lo criticó muchos años, se criticaba mucho el doble voto simultáneo, que es muy anterior, incluso a la ley del 24-25. El doble voto simultáneo surge en 1910, procurando incentivar la participación del Partido Nacional, que estaba dividido entre los posibilistas, que entendían que el gobierno podía alcanzarse por las elecciones, y aquellos que decían, no, mira, acá la única solución es la revolución. Y aquellos que decían, mientras esto no cambie, más vale nos abstenemos. Entonces, procurando contemplar todos esos sectores, en 1910 se sanciona la ley del doble voto simultáneo. Como saben, es votar por un partido y simultáneamente por un candidato dentro de ese partido. Después hasta luego le vino barro el Partido Colorado, que el vallismo se fue abriendo en cantidad de opciones, ¿no? El viverismo, el socialismo, Baltasar Rubens, el liberismo. Pero bueno, el Frente fue muy crítico de todas estas cosas. Los partidos y las personalidades independientes que se encontraban en torno a marcha, que confluyeron en la conformación del Frente, fueron muy críticos de todas estas cosas. Pero en 1971 se resignaron en la evidencia y bueno, y se adaptaron a aprovechar el sistema electoral para formar una coalición, que ha sido electoralmente muy exitosa. Por consiguiente, hoy también contribuyen a ese consenso en cuanto a las bondades del sistema electoral. Entonces, en la medida que no es un tema de controversia, yo creo que por eso mismo no es un tema de interés de los historiadores, de la investigación histórica, y creo que, en lo personal, creo que nos perdemos la oportunidad de conocer una historia riquísima, la participación de muchísimas personas. Yo podría nombrarles, desde Justino Jiménez de Arechaga, el primero de los Arechaga, José Esparter, no me confundo con Ricardo, José del Tiro, que también personalidades de Francisco
Fossá, personalidades que contribuyeron enormemente al desarrollo del pensamiento electoral en Uruguay y que sin embargo o son conocidas por otras cosas o llanamente no son ni siquiera conocidas o recordadas. Así que bueno, les agradezco la oportunidad de haber hecho este paneo un tanto superficial, pero que realmente creo que está en la base de la república que tenemos, del sistema democrático que disfrutamos y que hace, creo yo, también a nuestra cultura cívica y a la paz social. Quedo a disposición de las preguntas y les agradezco la atención. Bueno, por demás agradecido al doctor Rafuchetto Herrera, que es excelente su disertación, así que el agradecimiento de todos nosotros hacia él por la notable exposición que nos ha hecho en su especialidad como integrante de la Corte Electoral como ministro. Así que le vamos a entregar un pequeño diploma con su presencia acá en esta rueda rotaria. Amigos, un aplauso para nuestro disertante. Estimados, saludos a los pabellones y hasta la próxima reunión. No dije públicamente el agradecimiento a la presencia. Está brava esa, está brava. Sí, está brava. Ciao Pufa. Era muy pequeño. Esto es grave. Y esto, Está regalado. y esto es caro.